La primera de ellas es la Escuela de Impacto Social, como vengo diciendo. En la Escuela de Impacto Social llevamos a cabo un conjunto de acciones formativas. El año pasado eran presenciales, este año nos pasamos al formato online. Un conjunto de acciones formativas con vocación práctica, pragmática, aplicada, que permita compartir estrategias, herramientas y habilidades para promover proyectos sociales y proyectos de impacto social. Estos webinars, como los que tenemos hoy por delante, pues forman parte de la Escuela de Impacto Social y ya mismo tenemos la página web en plena transformación. Vamos a poder extender la formación que aquí damos en formato webinar a través de la web, colgando materiales y colgando información complementaria pues, al contenido que aquí vamos compartiendo. Además de la Escuela de Impacto Social, como decía, también tenemos otras dos actividades. Una de ellas es la Oficina Técnica. La Oficina Técnica es un servicio gratuito, como todo lo que hacemos desde Marbella Social Hub. Es un servicio gratuito en el cual acompañamos a aquellas asociaciones, emprendedores sociales, colectivos, los acompañamos para resolverles dudas y explorar juntos nuevas oportunidades a través de las cuales poder desarrollar la actividad principal que lleven a cabo pues, de la mejor de las maneras posibles. La oficina técnica está abierta ya, está disponible. A través de marbellasocialhub.es se puede solicitar, pinchando en el lugar correspondiente, pues una cita, porque funciona con cita previa, como si fuera el médico, ¿no? Esa sería la oficina técnica y, en tercer lugar, la aceleradora de proyectos. Hemos habilitado igualmente una inscripción para la aceleradora de proyectos que comenzaremos en septiembre. La aceleradora de proyectos está orientada fundamentalmente a emprendedores sociales, es decir, a proyectos nuevos, a personas que tengáis alguna idea que no esté 100% desarrollada, puede estar simplemente en fase semilla, es decir, como idea tal cual, o puede estar algo más desarrollada. Empiezan la de esto de... Vamos a ver. He silenciado a la persona que se estaba escuchando. Como decía, la aceleradora persigue acompañar a aquellas personas que tengáis ideas, que pueden ser ideas que están en fase semilla, son muy incipientes las ideas o incluso ya tengan un buen nivel de desarrollo, pero todavía les falta madurez. La aceleradora sirve para precisamente acelerar el modelo de negocio que lleva implícito el proyecto para que pueda ser viable y sostenible económicamente. Nuestra compañera María José Romero Aceituno, que está por aquí entre las participantes, será la figura que lidere la aceleradora y que permita llevar a cabo ese acompañamiento de la mejor manera. María José tiene una gran experiencia en mentorizando proyectos de emprendimiento en distintos ámbitos, en distintos escenarios. Bien, pues dicho esto, que quería comenzar por aquí, sobre todo para dar la bienvenida a todos los participantes y en especial a aquellos que os acercáis por primera vez a Marbella Social Hub, le voy a dar paso a Inés para que comience la sesión, el webinar que, como ya todos sabéis, tiene como nombre, como título, pues no sé si es exactamente el título, Inés, pero lo que vamos a centrarnos es en los errores habituales que se cometen desde las organizaciones sociales. No hay nada mejor que aprender a partir de lo que no hay que hacer. Y hoy es un buen día para poner delante de las pantallas todo aquello que no hay que hacer, porque si nos vemos reflejados en alguna de estas cuestiones que no hay que hacer, es porque quizás nos hemos visto empujados con una deriva que es un poco tóxica. Así que hoy es buen momento para reflejar estos conceptos. Inés, si te parece, comparte tú el perfecto. timing que tenemos por Gracias, delante. Nacho. Y yo voy a silenciarme ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Muchos ya nos conocemos, algunos ya sabéis que de vez en cuando me gusta sacar los colores a ciertas cosas con afán de aprender de ellos. Hoy vamos a repasar en este webinar 10 errores más comunes que se cometen en general en la gestión de proyectos.
pero especialmente se ponen de relieve estos errores en las organizaciones sociales, por su estructura, por sus recursos, muchas veces por mucha implicación emocional, pero relativamente baja profesionalización, y muchas veces porque tenemos que realizar las tareas un poco de todo y no podemos especializarnos en una tarea concreta, lo que en mayoría de los casos requiere una buena gestión de proyectos. ¿Por qué hablamos de gestión de proyectos en el marco de organizaciones sociales, en el marco de las asociaciones o incluso de emprendedores sociales? Porque un proyecto es como la plastilina de la cual salen vuestras acciones, vuestras iniciativas, y un proyecto debería ser también vuestra brújula para llevar a cabo estas actividades. No vale decir, no, nosotros tenemos unas iniciativas permanentes, nosotros tenemos unas acciones alargadas en el tiempo. Sí, simplemente es un proyecto que contiene estas acciones con unas metas a lo largo de 2, 3, 5 meses, años o incluso 10 años en alguna de los casos de vuestras organizaciones. ¿Por qué es tan importante entender que lo que hacen asociaciones y los colectivos sociales cuando llevan a cabo acciones para mejorar el bienestar, mejorar la vida o preparar nuevas condiciones de sus participantes y sus usuarios? Porque el proyecto, como veis, es un guía, un mapa para alcanzar un objetivo y sin perderse y sin perder recursos por el camino. Y esto hay que tener muy en cuenta porque muchas veces decimos, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un programa, vamos a hacer esto con nuestros usuarios, pero no nos planteamos las fases necesarias, previas, que serían en este caso, cuál es la meta final, cuál es la finalidad de este proyecto. Muchas veces decimos, pues, bueno, trabajar con nuestros usuarios, así no vale. ¿Cuáles son los objetivos? O al menos un objetivo general. Facilitar el acceso a las personas mayores a la información sobre el ocio en Internet. Es un objetivo, pero decir que vamos a digitalizar o alfabetizar digitalmente a las personas mayores no es un objetivo, es una meta. Y finalmente tenemos que apuntalar, como yo siempre digo, poner como unas balizas de este proyecto, trazando cuáles son los puntos o objetivos o en jerga de gestión de proyectos se llaman los hitos para no perdernos. Porque lo que define un proyecto, a diferencia de cualquier otra tarea, cualquier otra acción, es una cierta no 100%, pero una forma lineal de llevarse a cabo. Es decir, una vez finalizada una parte, pasamos a la siguiente. Y muchas veces sin haber realizado, sin haber concluido la primera parte, no vamos a poder realizar otra. Y eso también es una de las circunstancias que a veces, cuando nos implicamos personalmente con nuestros usuarios, se nos va un poquito. Gestión de proyectos. Ya sabemos lo que es un proyecto, ya sabemos que es como una trayectoria con una meta, con unos objetivos, con un camino, un mapa, pero para gestionar el proyecto no es suficiente dibujar este mapa estático. Este mapa estático surge y se va transformando en el tiempo a través de 3 acciones. A través de la planificación, a través de la ejecución y a través de la justificación. Y como os pongo en esta diapositiva, es muy importante no olvidarnos de hacer bien ninguna de las 3. Hay quienes sobreplanificamos, ¿vale? Nos encanta medir todo sobre el papel y después no sirve para nada porque nos hemos columpiado, porque
planificación, como veis aquí, no es eliminar la intuición y posibles cambios, posibles contingencias, sino eliminar la improvisación, es decir, estar preparado para responder a la pregunta, ¿qué pasa si no llegaremos a ningún número de usuarios que necesitamos en esta fase? ¿Qué pasa si o qué hacemos si no conseguimos generar el contenido que queremos a tiempo? ¿Qué pasa si o qué pasará si o qué debemos hacer si? La planificación debe responder a estas preguntas. Si somos capaces de hacerlo, es decir, que planificamos bien. La ejecución no significa ir, venga, pues he pasado de una tarea, he cortado ya el pan y puedo pasar a la otra. No, en un proyecto que es un continuo tiempo de una acción con unas personas, con unos recursos y con unos fines, lo que es más importante en la fase de la ejecución es optimizar los recursos. Si lo puedo hacer en menos tiempo, debo hacerlo, aunque lo haya planificado para un periodo más largo. Si puedo hacerlo con menor aplicación de recursos, debo hacerlo. No es solo concluir las tareas, es optimizar. ¿Vale? Y finalmente la tercera parte, para ejecutar bien un proyecto o varios proyectos, es necesario justificarlo. Pero justificar, y esto seguramente os sonará de muchas convocatorias, de muchos proyectos de financiación, de las líneas públicas y privadas. A diferencia de un requisito administrativo, que sería ejecutar y justificar todos los pasos acometidos, justificar un proyecto para un gestor de proyectos o para una organización, y es a lo que os invito, es necesario no solamente preparar por escrito, y debe ser por escrito porque debe dejar una huella, sino aprender de todo lo que ha acontecido en este proyecto. ¿Eso qué significa? Que si nos hemos equivocado en alguna de las fases, debemos que plasmarlo, a diferencia de, a lo mejor, todo lo que se hace público. ¿Por qué? Porque de una justificación, de un seguimiento, porque justificación incluye seguimiento del proyecto, entra dentro de esto también el tema de ¿qué podemos sacar como conclusiones para el siguiente proyecto, para la siguiente acción que queremos llevar a cabo? Después de todo esto, ya os prometo que es toda la teoría que os he dicho, pasamos directamente a los posibles errores. Solamente quiero deciros que las estadísticas, en el caso de las organizaciones sociales, aquí estamos hablando de una estadística agrupada de las asociaciones sin ánimo de lucro, pero también las asociaciones sectoriales, por ejemplo, del sector del textil, comercio, etcétera, etcétera. 90% de las organizaciones no empresariales, las que no se rigen por ánimo de lucro, cometen fallos en la gestión de proyectos. Esto, según las últimas estadísticas de 2018, es verdaderamente preocupante, porque es 90% y nadie puede huir del todo de cometer los fallos. La cuestión es ir mejorando. Pero la siguiente estadística es un poco más, asusta un poco más, porque hasta 75% de las organizaciones, como muchas vuestras, no empresariales, sociales, ONGs, organizaciones educativas, no dispone de un equipo profesionalizado, no digo profesional, no tienen que ser a lo mejor ingenieros de gestión de grandes organizaciones, sino un equipo profesionalizado, es decir, que ha pasado por una formación, que ha adquirido ciertas competencias para la gestión de proyectos. Estas estadísticas es lo que os dejo antes de pasar a, pues, lo primero que quería hacer con vosotros hoy, para cambiar un poco el ritmo, para que no os acostumbréis a escuchar siempre mi bla, 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 pues quería invitaros que ahora todos los que estáis conectados cojáis vuestro teléfono móvil
y entráis en la página de Kahoot. Algunos de vosotros os sonará. Entrar en la página de Kahoot, quien tenga instalada la aplicación, vamos a entrar en este pin y vamos a hacer un test y a ver qué tal nos sale y lo que sabemos de gestión de proyectos al iniciar esta charla. Quien quiera puede poner su nombre, quien quiera puede poner su nick, si no quiere que nos veamos aquí tal como nos vemos en las pantallas. Hay una libertad. Os dejo un momentito. No. Bueno, ya estamos. Me está dando problemas para entrar, Irene. No sé si alguien más ha podido... Espera, voy. Un momentín. Ahora lo resolvemos en un Plus Plus. Un segundito. Genero otra vez el código porque creo que... Un segundito. Vale, un momentito, que se ha generado otro código. Disculpad, que son las cosas del directo. Este es el código, ¿vale? Por favor, vamos a entrar. Ya estamos entrando, veo 4, 5 jugadores. 8, perfecto. Bien, ¿alguien? Sí, perfecto. ¿Ya estamos todos? ¿Alguien queda? 15. ¿Alguien más? ¿Alguien más que doy? Pues venga, todos a los móviles y jugamos. Lulú. Bueno, la siguiente.
Aquí, ¿verdadero o falso? Veo que no estamos muy de acuerdo todos. Bueno, eso todo lo veremos más adelante, pero ya os digo que hay preguntas con truco. La siguiente. Tiempo. Tiempo. Vamos a la siguiente. Inés, mira el chat. No puedo. Vamos a la siguiente. Alguien tiene que ganar. Vamos más allá. Uy. Vaya reparto más equitativo. Bueno, ya las últimas dos preguntas. Y la... Uy, hay gente que ha respondido que sí. La última. No, la penúltima, perdona. Uy, truco de números y de porcentajes.
85%, ¿eh? En 85% de lo de gestión de proyectos se cumple la afirmación, no es nada alentador. Y la última. Tiempo. Uy. Algo me dice que no tenéis muy claro de qué herramienta estamos hablando. Habéis elegido las gestionar proyectos porque estamos en un webinar de gestión de proyectos. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a repasar todo esto. Tercer puesto, la rubia. Segundo puesto, Soledad. Enhorabuena. Y primer puesto, yo con estos pelos. Sospecho que es Nacho, ¿verdad? Bueno, enhorabuena a los ganadores. Y pasamos a una cosa un poquito más seria, que es nuestra presentación. Bueno, vamos al grano. Los 10 errores más comunes, ni los más peligrosos, ni los que están puestos por orden de importancia, depende del proyecto, depende de la organización y depende también de la forma en la que nos enfrentaremos a cada uno de estos errores. Como habéis visto, aunque os ha ido bastante bien el quiz, el test, pero tenemos que tener en cuenta que la gestión de proyectos es pues un campo del cual podemos casi poner un símil que es un campo de minas. ¿Por qué? Porque sobre un proyecto influyen tanta cantidad de factores internos y externos y también un poquito de suerte que siempre tenemos que estar preparados que va a surgir algo que nos puede enmarañar por muy preparados que nos sintamos la gestión. Primer error que surge y surge con especial énfasis y con frecuencia mayor que en las empresas mercantiles, con las organizaciones empresariales, que es la falta o mala comunicación interna dentro de las organizaciones sociales. Sí, nos juntamos mucho, hablamos mucho, estamos muy cerca de nuestros usuarios, pero esto no significa que comunicamos, porque comunicar no es informar, tampoco es una charla con un cafelito y tampoco es una conversación con la madre de nuestros niños cuando vienen a las terapias o a los talleres. Comunicar es un proceso que tiene que estar estructurado, que tiene unos componentes que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, qué es que transmitimos, a quién se lo transmitimos, en qué forma lo puede afectar, porque en organizaciones sociales, por muy empáticos que seamos, no estamos exentos de conflictos que puede subyacer en una mala comunicación, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando comunicamos tenemos que estar dispuestos a que la otra parte a la cual nos dirigimos nos pueda hacer preguntas, solicitar una aclaración, pedir un feedback, no meramente recibir la información y procesarla. Eso es muy importante para la gestión de proyectos. Y esto, antes de empezar a planificar un proyecto, en muchos casos de los equipos de trabajo y de las organizaciones, fallamos estrepitosamente. Siguiente error, es un error más de buena voluntad, pero muy relacionado con querer abarcar demasiado. Inés, disculpa. Sí.
Dime. Se está compartiendo la página de Kahoot. ¿En serio? Yo lo veía como, bueno, ¿ahora? Ahora. Vale, perdón. Segundo error muy común y que afecta muchísimo a las organizaciones sociales, incluso cuando preparamos un proyecto y queremos gestionarlo en marco de programas financiados por las entidades públicas o privadas, que es la falta de definición de los objetivos o irnos un poquito de madre definiendo unos objetivos muy irreales. Ejemplo de un objetivo irreal muy genérico. Vamos a cambiar la vida de todos los niños de Marbella. Disculpa, dime cómo. No es un objetivo realista. También muchas veces cuando definimos los objetivos específicos tenemos que tener en cuenta que un objetivo específico en gestión de proyectos, no en los objetivos organizacionales, sino dentro de la gestión de proyectos, tiene que tener casi siempre reflejo en un entregable. Es decir, si un objetivo específico es desarrollar un contenido, este contenido desarrollado tiene que materializarse en algo. Si no, es mejora del conocimiento o generación de un contenido cara a futuro y sería un objetivo general. Por eso, importante, un objetivo específico equivale a un hito o un entregable. Finalmente, definir objetivos claros significa utilizar la terminología SMART, es decir, que los objetivos tienen que ser medibles, tienen que estar definidos en el tiempo, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas y, sobre todo, tienen que ser con sentido. Es decir, no podemos irnos a las nubes y querer resolver dentro de un proyecto un desafío, por ejemplo, generacional. Siguiente error. Inés, me pregunta por aquí, Soledad, pregunta, como no se ha podido ver, si puedes poner otra vez la diapositiva del error número 1. Sí, por favor. Venga, de todos modos, yo os lo paso esta misma tarde las diapositivas. Es el error número 1, la falta de comunicación o mala comunicación interna. ¿Vale? Eso lo vais a tener enseguida. Bueno, voy al error número 3. Error número 3 es el que, digamos, más gracia me hace personalmente, es cuando nos ponemos a planificar, cuando, por un lado, nos falta experiencia no me refiero a 20 años en la profesión de gestión de proyectos, sino experiencia en a lo que queremos dedicar o el objeto de nuestro proyecto, o pretendemos hacer un proyecto muy innovador que se sale de nuestro campo sin previamente buscar la información y buscar las condicionantes y los factores que van a influir sobre este proyecto, pero sobre todo van a influir sobre la planificación. Y este error está muy vinculado con que muchas veces cuando empezamos a planificar no nos decidimos quién va a ser el jefe de proyecto. Jefe de proyecto parece que, bueno, ya que cuando tengamos el proyecto vamos a ver quién encaja para llevarlo a cabo o quién tiene un hueco. Dice, madre mía, ¿cómo que quién tiene hueco? El jefe de proyecto tiene que tener algo de experiencia, tiene que disponer de la información y tiene que participar desde el inicio en el proceso de planificación. Es una aberración desde el punto de vista de gestionar proyectos si cuando se nos conceda un proyecto grande contratamos a alguien para ser jefe de este proyecto. Pues hay 75% de probabilidades, por muy bueno que sea, que no alcanzará los objetivos. Siguiente parte, hay que involucrar a todo el equipo. Todo el equipo, en caso de las asociaciones, yo diría que todos los técnicos y toda la parte de socios más implicados.
cuando estamos planificando un proyecto, no es solamente la ejecución, pero también los recursos que vamos a tener que arrastrar de otras áreas de nuestra organización, o si vamos a tener, por ejemplo, contar con otras personas, saber quién nos puede ir facilitando esta información. Y finalmente, esto alegando al tema de no planificar a lo loco, porque yo sé de esto y esto no ha cambiado, es siempre hacer un mini estudio previo de la situación. Es decir, si queremos hacer un proyecto de nuevas metodologías, por ejemplo, para los alumnos con altas capacidades, por favor, reúnete con los padres de niños con altas capacidades. Por favor, revisa un poco la oferta en tu entorno más inmediato sobre qué es lo que se está haciendo, porque a lo mejor lo que quieres proponer ni es tan innovador ni es tan interesante. O a lo mejor por circunstancias de horarios, de tiempo, de localización, no vas a poder hacerlo tal como quieres. Es decir, planificar con un pequeño análisis, ¿vale? Un pequeño análisis si es un proyecto local, si es un proyecto que está enmarcado dentro de vuestra actividad, es imprescindible. Y desgraciadamente, pues muchos nos sentamos delante de un Word y empezamos, pues bueno, pues vamos a hacer un proyecto de... y a ver qué se nos ocurre. Siguiente error que cometemos muchísimo cuando gestionamos los proyectos, desde la planificación hasta la justificación, porque se nos olvida un poquito de contar con todos los agentes, con todas las personas. Esa palabreja de stakeholders no es a lo mejor la más fácil de pronunciar, pero es la que mejor engloba a todas las personas y todos los puestos, posiciones, agentes que están involucrados dentro y desde fuera en nuestro proyecto o en nuestra organización. Y las asociaciones, las fundaciones, los emprendedores sociales, cuando ya empiezan a tener un equipo, cuando gestionan el proyecto piensan manos a la masa y cada uno se ventile como pueda sus tareas. No. El proyecto es una totalidad que hay que gestionarlo indistintamente a cada una de las tareas. ¿Y esto qué implica? Gestionar el proyecto con el equipo significa hacer reuniones de avances, hacer reuniones de contingencias para que todas partes puedan decir lo que opinan, lo que les está pasando con sus propias tareas. No vale encontrarse que uno va 100 metros por delante del otro y el otro no ha empezado, porque a lo mejor no encuentra información, no consigue contactar con las personas, etcétera, etcétera. Para gestionar proyectos de índole social, muchas organizaciones hacemos proyectos pero sin nuestros usuarios, beneficiarios o incluso clientes, si hay algún pequeño honorario, por ejemplo, por terapias, tratamientos dentro de otras actividades, o hay algún copago o una cofinanciación. Pues nosotros generamos un proyecto, lo ponemos en marcha, pues le ponemos un lacito y decimos, oye, usuario, ven, te voy a hacer feliz. Y el usuario, decidme si me equivoco, y he hablado con varios de vosotros, ha pasado efectivamente así, pues dice, pues a mí esto no me conviene, y yo esto lo hago por Facebook. Yo ya si eso prefiero ir a mi gimnasio en lugar de hacer pilates con otras personas con movilidad reducida. Y tú dices, ostras, pero es que el proyecto es buenísimo. Sí, pero no lo has gestionado contando con información, con opiniones, con feedback, con validación de los usuarios, beneficiarios o clientes. Y finalmente, gestionar adecuadamente todos estos perfiles, también hay que tener en cuenta que cada proyecto va a tener los prescriptores o los recomendadores, tanto dentro de nuestra organización como fuera. La gente que se enamore de nuestro proyecto o de nuestra forma de hacerlo y
Las personas quedan, ¿y esto para qué? ¿Y para qué lo hacen así? Yo lo haría mejor. Casi siempre hay más obstaculizadores que prescriptores, pero hay que tener en cuenta y hay que gestionar emociones en caso de las asociaciones y en caso de los emprendedores sociales de ambos grupos. Siguiente error también es creer que un proyecto, aunque dure 3 semanas, aunque dure 4 meses, aunque dure un año escolar, es algo que no va a sufrir cambios o no va a tener contingencias. Los va a tener, porque lo único que no cambia, y eso también se aplica a cualquier actividad que nosotros queremos llevar a cabo, lo único que no cambia es que todo cambia, ¿vale? ¿Quién pudiera decir a nosotros, a nuestros planes de principio de este año, que se nos cruzará una pandemia? Pero bueno, se ha cruzado y habría que salir de ello. Por eso, si asumimos que siempre va a haber algún cambio, que un proyecto, una planificación es necesaria, pero tiene que ser flexible, y esta flexibilidad que muchas veces nos hace falta, se llama en plan de contingencias. Y cuando tenemos un plan de contingencias, es decir, analizamos lo que puede desviarse de nuestra línea recta de llegar a cumplir todos los objetivos, podemos, por un lado, salvar el proyecto y no incurrir en más costes de hora, costes de persona, desánimos, frustraciones, pero también hacemos nuestra organización más resiliente. Resiliente significa alguien que se enfrenta a la adversidad y aprende de ello, busca un nuevo camino. Y un cambio, una contingencia, un imprevisto sirve para, si lo gestionamos bien, para mejorar nuestra resiliencia. Pero para esto tenemos que prever que habrá cambios. Y desafortunadamente, pues muchos nos creemos que de aquí a jubilación todo irá sobre las ruedas. Vamos con el siguiente error, y este error está en la frontera entre gestión del equipo y la consecución de los objetivos. Y muchos que estáis trabajando en las asociaciones, donde hay diferentes roles, por ejemplo, voluntarios, donde están los socios que se implican en el trabajo, donde están técnicos que están contratados por la asociación, donde a lo mejor está la junta directiva que toma las decisiones, pero como digo, no se arremanga a diario. Cuando estamos definiendo y gestionando el proyecto, no a diario, porque cada uno tiene divididas sus parcelitas y sus tareas, es necesario involucrar el equipo para conseguir el proyecto. No vale solamente decir, oye, vosotros voluntarios, mira qué proyecto más guay vamos a hacer entre los técnicos para los usuarios, si queréis poder venir a la gala final. Y tú dices, sí, claro. Habéis mermado con no gestionar este proyecto dentro de todo el equipo de forma adecuada, la motivación, la implicación y probablemente también la productividad de muchos de los participantes de vuestra organización, de vuestra actividad. Por eso es tan importante involucrar. Un proyecto, cuando se empieza, debe casi celebrarse entre todo el equipo, aunque después en este proyecto trabajen 2, 3, 5 personas, los que haya. También dentro de esta parte de involucración, cuando ya algunas organizaciones lo hacen, o incluso se pasan de vez en cuando de eso de motivador, wow, somos los guay, mira qué proyecto más cojonudo estamos haciendo, pero después la ejecución se queda un poquito atrás. Lo importante es, dentro de esto, para conseguir los objetivos, es un adecuado reparto de roles. Aquí hay que encontrar un equilibrio entre la capacidad, disponibilidad y profesionalidad, ¿vale? La preparación
para ejecutar algunas acciones y algunas tareas y la motivación e implicación de esta persona, de estas personas. No nos vale alguien muy desganado, pero un gurú de gestión de proyectos, un gurú educativo, un gurú de formación o un terapeuta, pero que lo hace con desganas mirando el reloj, pero tampoco nos vale alguien muy implicado que quiere hacer todo, pero a lo mejor no tiene preparación. Es muy importante en innovación y en proyectos sociales encontrar este equilibrio. Siguiente error. Es un error, como yo lo digo, que me encanta, por ejemplo, cuando las asociaciones por primera vez presentan los proyectos a convocatorias públicas y tienen una fecha concreta de finalización del proyecto y de presentación de las memorias, presentación de los objetivos, entregables, etcétera, etcétera. Y casi siempre, aunque en las bases reguladoras de muchas subvenciones, muchas ayudas, se dice claramente, los proyectos tienen que estar ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2020 o 2021. Pues 80% no somos capaces de cumplir este plazo aunque lo conozcamos. ¿Por qué? Porque nos puede la confianza de que pues nos queda tiempo, lo hemos planificado, bueno, aquí estamos un poco atrasados, pero después adelantamos. ¿Para qué planificas si no tienes previsto cumplir los plazos? También muchos, cuando estamos gestionando el proyecto y vemos acercarse el plazo previsto, empezamos a pensar, a ver cómo hacemos para acortar algunas acciones, para acortar algunos trabajos, a ver si podemos solicitar por adelantado una prórroga. Y dice, ¿cómo has planificado? ¿Vale? Y finalmente, el impacto negativo sobre la cohesión del equipo y sobre la motivación del equipo es muy significativo en caso de no cumplir los plazos. Porque si presionamos a nuestros miembros del equipo, a nuestros técnicos, a nuestros incluso voluntarios, a nuestros colaboradores, para que ellos entreguen su parte en fecha y forma, seguro que os suena esta jerga, pues, y nosotros nos retrasamos, pues sin muchas veces una justificación condicionada por factores externos, tenemos que tener en cuenta que esto, así gotita a gota, está mermando la cohesión del equipo, pero también su productividad. El impacto no se observará muy rápidamente, pero a tercer o cuarto proyecto veréis que bueno, ya veremos cuál es la fecha real. Vamos a ver, si no lo hacemos esta semana, lo hacemos la semana siguiente. El siguiente error, y ya estoy llegando al final, esto es de lo que me gustan, de los de show me the money, que muchas veces nos olvidamos cuando trabajamos en las causas sociales, cuando estamos trabajando en las iniciativas con colectivos vulnerables o con colectivos sociales con necesidades especiales, es que en un proyecto, si no está bien planificado, si no se ejecuta según esta planificación, si no está bien estimado lo que cuesta cada una cosa, aparecen sobrecostes. Y estos sobrecostes muchas veces, y esto cito textualmente, bueno, intento citar así textualmente, porque me tengo que acordar, frases de asociaciones. Bueno, total, lo ejecutamos con el dinero que tenemos y si hay más costes, pues nos lo comemos nosotros. Pues esta no es una buena gestión de proyectos. Si tienes sobrecostes, hay que contemplarlos como contingencias y hay que justificarlos. Han subido los precios, ha cambiado el proveedor y este proveedor es más caro, no he podido hacerlo de una forma presencial en la playa y he tenido que adquirir una aplicación y distribuirla entre los padres para que lo usen los niños, etcétera, etcétera. Porque todo cuesta. Buena voluntad también se puede, salvando diferencias, de alguna forma cuantificar. Es decir, me comprometo con tu causa y no me comprometo con otra.
Esto es lo que los economistas aprendemos en primer año de carrera, coste-oportunidad. Es decir, cuánto voy a valorar lo que estoy haciendo en función de lo que he dejado de hacer, ¿vale? Entonces, el error muy común, que eso que los números también muchas veces nos cuestan, es generar unos sobrecostes y, primero, porque no sabemos los recursos realmente que tenemos a mano y no sabemos valorarlo. ¿Cuántos de vosotros, y esto dejo como una pregunta, tenéis muy claro cuánto, según la normativa, se valora a fecha de 24 de junio de 2020, hora de un técnico de grado medio en tareas asistenciales? Pues por una chocolatina polaca. Lo dejo para el final cuando pasamos a las preguntas. ¿Quién sabe cuánto es el coste de hora de un técnico que es el más aplicable perfil profesional de vuestras asociaciones, según la normativa de este año? Y finalmente, otra parte relacionada con este coste, y ya estoy terminando porque no quiero salirme más de 5 minutos y media para que podamos debatir, es el arte, y yo lo llamo arte de hacer buenos presupuestos. Un proyecto tiene que tener un presupuesto. Un proyecto interno sin financiación debería tener un presupuesto. Contabilizad las horas, contabilizad tareas, contabilizad margen, contabilizad el impacto. Si podéis, contabilizad, aunque después no se aplique, el precio unitario por usuario, por hora de actividad, etcétera, etcétera. Hace falta hacer presupuesto. Es una información muy válida que os permite no solamente crecer, pero también elegir los proyectos que más impacto van a tener en vuestros usuarios, pero también en la organización. Y el noveno error, ya de verdad que estoy llegando al final, es lo que allí no tuvimos claro en la última pregunta cuando vimos el cuadradito. El cuadradito este, a quien no le ha sonado, es la pantalla, es el tablero de Trello. Trello es una de las herramientas muy sencillitas, gratuitas, que pueden utilizar los equipos para gestionar los proyectos. Hay otras herramientas, pero yo siempre digo, por favor, las asociaciones ya a lo mejor no hacen las reuniones semanales donde se apuntaba todo en la libreta, pero nos cosemos mutuamente a WhatsApps, a correos electrónicos, a cascadas de mensajes en Facebook. Por ejemplo, conozco una de las asociaciones de Marbella, está comunicándose entre sus socios por mensajes privados en Facebook. Y digo, Dios mío bendito, para esto no sirve cuando están organizando algunos eventos. Es decir, por favor, aquí he apuntado una cosa, los mails del demonio. Mail es una herramienta de información, es como un megáfono en el cual tú remites una cosa y estás esperando que otra persona coja este megáfono y te responda. No es una herramienta adecuada para gestionar proyectos. Y muchos caemos en el error de utilizarlo como la base para la gestión diaria de nuestras organizaciones y de los proyectos. De allí surgen muchos de los errores anteriores, de la motivación, de la implicación, porque es infumable consumir todos los mails que nos estamos mandando. Existen, como he dicho, herramientas, dejo aquí los nombres, Slack, Asana, Trello, pero hay muchos más. Esto es simplemente pararse y probar algunas con las que os sintáis más cómodos para facilitar el trabajo. El acceso puede estar restringido a unas informaciones correspondientes a cada uno de los perfiles. Podéis incluir las personas que solamente van a estar viendo o leyendo, es decir, que estarán informadas, y otras que participarán activamente. Y finalmente, el tema de no utilizar las herramientas adecuadas. Aquí también he enganchado otra cosa, que es un tema que nos podría dejar para otra hora, el arte de no documentar los proyectos.
documentar el proyecto no es suficiente para justificar, pero es la base para la justificación y la base para aprender. Documentar el proyecto es recoger los datos de todo lo que ha acontecido a lo largo del proyecto. Después el equipo, el responsable del proyecto tiene que sentarse, analizar, pensar un poquito, bueno, esto ha ocurrido por esto, esto ha ocurrido por esto. De allí surge el conocimiento que sí que es válido para justificar el proyecto y para aprender de esta gestión. Pero hace falta, por favor, documentar el proyecto. Y los que habéis hecho los proyectos y os habéis cernido simplemente de tener las fotos, meterlos en una memoria, mandar porque era obligatorio, os digo, habéis perdido una oportunidad muy grande de aprender y no cometer los mismos errores. Porque hay que documentar lo que ha acontecido, las conclusiones, pero sobre todo hay que documentar el propio proceso. Y de esto se aprende. De allí surgen técnicos de proyectos que realmente están preparados para llevarlos a cabo. Y ya la última diapositiva, llegando al puerto, como digo en esta diapositiva, es: tenemos un rechazo, pero profundo, casi una fobia a medir o no elegir en los indicadores. Los KPIs son Key Performance Indicators, son las métricas, seguro que os ha sonado, de cómo vamos a medir si nuestro proyecto ha cumplido los objetivos, si ha tenido éxito, si ha sido bueno, malo, muy malo, peor, ¿vale? Pues todo esto hay que proponer y saber cómo vamos a medir. Si nuestro objetivo es mejorar la concienciación o sensibilización medioambiental de las personas residentes durante el verano en Marbella, y hemos llegado a 100 personas, por ejemplo, con nuestros folletos, con nuestras charlas o invitándoles a jornadas, es un objetivo, lo hemos cumplido, pero esta métrica equivale a un buen proyecto, a un buen impacto, equivale a algo que va a servir para algo. Para esto sirven los indicadores. Y desgraciadamente, si ya hemos elegido bien o hemos propuesto bien los objetivos, de indicadores ni hablar. Y también quiero deciros que esto ocurre muchas veces porque no queremos mirarnos en el espejo como equipos o como las organizaciones. Y yo lo entiendo muy bien, porque a veces la realidad es dolorosa y intentamos evitarla. Pero desafortunadamente, si tú presientes que a lo mejor el impacto que ha tenido tu proyecto no era tan grande, pues yo te digo que 100%, si no lo has medido y no tienes los datos, y no tienes los números, no tienes los porcentajes, y no tienes una escala de bueno, malo, regular, pues se va a convertir en una profesión autocumplida. Es decir, probablemente tu proyecto ni ha tenido el impacto, ni ha cumplido los objetivos, y todo lo que has hecho es perder mucho tiempo por el camino. Pues como habéis visto, hay muchos errores, de todo se aprende, son los errores que no son insalvables, todas estas partes se pueden ir mejorando poco a poco. Yo he querido traer esta presentación en el inicio porque vamos a seguir trabajando en los webinars con todas las patas, no explícitamente, porque, por ejemplo, el tema de comunicación y trabajo en el equipo abarca más cosas que solamente gestión de proyectos, pero he querido traer especialmente en la primera sesión estos errores para que nos veamos un poco reflejados, algunos más, otros menos, pero sobre todo para que podamos ver que no es solamente la dificultad que encuentran nuestras asociaciones, que es más común de lo que parece y que es una trayectoria, es un itinerario en el cual tenemos que ir aprendiendo y limando estas pequeñas asperezas que pueden ser, pues, coger un poco el tema de números, que a lo mejor lanzarnos a comunicar más y hacer
pues una reunión de seguimiento, aunque no nos apetezca del todo porque estamos muy metidos en otras cosas. Y como digo aquí, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos, así que pues yo os invito de que si tenéis alguna pregunta, si queréis que veamos algún apartado específico, pues ahora es el momento, pues sentíos bienvenidos. Doy más miedo en vivo, así que la pantalla intento ser más encantadora. Así que pues preguntas, dudas, quejas. Hoy no me he salido mucho del tiempo, ¿eh, Nacho? Bueno, he preguntado en el chat cuál era el error que más miedo le daba, ¿no?, a la gente, y han contestado, una persona ha dicho, bueno, tanto Isabel como Ángela han dicho los sobrecostes, también han comentado no ser capaces de involucrar al equipo, sobre todo cuando se trata de voluntarios. Se ha dicho también el no planificar el proyecto, que es uno de los errores que también se le tiene un poco de miedo. Y bueno, no sé si es un miedo o no, pero también acabo de leer exactitud polaca. No, esto es más bien... ¿Quién no pone actitud polaca, por Dios? Ha sido Javier Lima. Bueno, Javier, ¿eh? Bien, bien. Vamos, si te fijas en los miedos... Si me permites decir una cosa, bueno, no lo tomáis como un bombo y platillo porque no lo pretendo que se entienda así, pero es que muchas veces es una cosa muy curiosa porque hay más sobrecostes a menor presupuesto. Bueno, os explico. Desde mi experiencia, las asociaciones que están preparando presupuestos, ya presupuestos directos para algunas acciones o para algunas ayudas de rango de 5, 8.000 euros, normalmente intentan sobrecargar las actividades de tal forma que siempre se encontrarán con sobrecostes. No obstante, en los proyectos europeos, que algunos que he evaluado, por ejemplo, de SME Instrument, donde el presupuesto era 1.400.000 en un consorcio, créedme, allí, si volaba una mosca delante de alguno de los técnicos, se contabilizaba el tiempo de la mosca. ¿Vale? Es decir, es una cosa muy curiosa como nosotros, como organizaciones sociales, no valoramos sobre todo nuestro tiempo y no valoramos la aportación de nuestro know-how, de nuestra capacidad de llegar, de nuestras metodologías, de tratar con nuestros usuarios. No obstante, las empresas sí que lo tienen muy claro y son capaces de contabilizarlo. Vais a decir, pues nada, empresa, peseteros. Pues no, pero entienden el valor del recurso que están aportando a cargo del proyecto. A las empresas no se les suele subvencionar o hacer dotación a proyectos del 100%. De allí está que tienen que medirlo. Nosotros, pues muchas veces incurrimos con lo que yo lo llamo buen corazón, pero poca calculadora. En gestión de proyectos hace falta una calculadora, lo siento, de horas, de tiempos, de desplazamientos, de los costes, de quién hace qué, si hay alguien que está mandando el mailing hay que ponderar número de mails de horas que se van a dedicar a esto, que después esta partida la asumís como financiación propia en el caso de las subvenciones, puede ser, pero en un proyecto tiene que estar contabilizado. Tiene que estar contabilizado. Si no, se nos va. Hay otra pregunta y déjame que haga una pequeña intervención al respecto. Pregunta José si es posible llevar dos proyectos en paralelo con el mismo equipo o es recomendable un equipo por proyectos. Bueno, me gusta hacer la intervención porque, claro, trabajando en una empresa de consultoría como la que trabajamos, pues es inevitable trabajar con numerosos proyectos a la vez con el mismo equipo. Digamos que es la razón de ser de una empresa de consultoría, trabajar por proyectos. Pero cuando estamos desde un colectivo, desde una asociación, estamos trabajando con proyectos, más que nunca es necesario llevar a cabo esa planificación de la que habla Inés. Y es algo que, desgraciadamente,
creo, cada uno que se mire hacia adentro. Es lo que menos se hace, porque si no hacemos una buena asignación de personas a tareas, a tiempos, a responsabilidades, si no lo hacemos correctamente, o bien estamos saturando a las personas y, por lo tanto, la persona no va a ser, las personas y los equipos no van a ser capaces de sacar adelante lo que tienen por delante, o bien al revés. Vamos a sobreestimar las tareas y vamos a tener a las personas ociosas, ¿no? Quizá con un presupuesto sobreestimado. Entonces, bueno, pues a la pregunta de José, si es posible llevar 2 proyectos en paralelo, sí, claro que es posible, y 3, y 4, y 5. Pero más que nunca es necesario planificar adecuadamente, establecer canales y herramientas de comunicación interna y de coordinación exquisitas y que exista una figura de coordinador que permita controlar permanentemente los seguimientos de las evoluciones que son necesarios para que los proyectos no se nos vayan de madre. Lo que ocurre en muchísimas ocasiones que nosotros vemos es que nos conceden un proyecto y tiramos para adelante. Y al final, por nuestro buen hacer, pues salen las cosas adelante, pero cometemos muchísimos riesgos cuando trabajamos así. Bueno, venga, vamos a ponerlo que ya saldrá. Sí, muchas veces salen, pero es que cuando no salen, los perjudicados de que no salga, pues son muchos, incluso tu propia reputación. Por eso es muy importante que se planifique adecuadamente. Estoy leyendo otra pregunta, Inés, te la voy a leer y te la paso, ¿vale? Dice Monique, estoy en un nuevo grupo de voluntariado que quieren llevar adelante un proyecto, pero no quieren constituirse en ninguna forma de organización, es decir, no quieren ser una asociación ni nada por las implicaciones administrativas. ¿Qué opinas? Bueno, se puede gestionar un proyecto entre amigos. Las típicas escapadas o los amigos que se juntan para hacer escalada y que se organizan que una semana tú te ocupas de una cosa, tú te ocupas de otra, por ejemplo, la gente que se junta para prepararse para una carrera, un maratón, hasta para estudiar, son equipos que pueden gestionar un proyecto, que pueden tener una buena planificación, pueden estimar bien los costes, los tiempos, pueden hasta tener una buena comunicación, que bueno, en la época. Pero cuando estamos hablando de voluntariado, entiendo que estamos hablando de una actividad que afecta al entorno o afecta a otros colectivos. Yo allí, sin ánimo de entrometerme, al menos haría un escrito privado, si todavía no estáis listos o a lo mejor no sabéis si esto cuajará o que estará funcionando a lo larga o que tendrá una buena acogida, un escrito privado entre vosotros repartiendo las responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto es un símil a lo que pasa en los equipos de emprendedores antes de que se den de alta como una sociedad o algunos se den de alta como autónomo y empiecen a facturar. Vale, pues todos vamos a poner 5 horas y vamos a... Bueno, llega primera semana, 2 de 10 personas no se han presentado para la tarea de voluntariado. ¿Ahora qué? Porque nuestro compromiso era tal, pero se nos ha cruzado por el camino una contingencia, un cambio previsto, imprevisto, a lo mejor alguna vaguera. ¿Qué hacemos? Porque ya aquí ya nos faltan 2 recursos con los cuales hemos contado. Es decir, no podemos abarcar probablemente la tarea, no sé, por ejemplo, para plantar los árboles en las zonas de recuperación. Si vienen 10 personas en lugar de 12, plantaremos menos o echaremos más tiempo. Si echamos más tiempo, es decir, solucionamos esta contingencia, probablemente estas 10 personas saldrán más cabreados como monos. Entonces, si el proyecto también puede servir sin una estructura formal para delimitar estas responsabilidades y para servir también como futuras métricas. Es decir, ¿hemos sido con los recursos que tenemos cumplir los objetivos? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Se nos ha cruzado algo por el camino? Para eso sirve. Pero que, te digo,
Eso ya depende de la voluntad y de la visión a medio-largo plazo de las personas de este grupo de voluntariado. Porque hay acciones que son muy ad hoc, muy vamos a hacer esto este verano porque queremos implicarse. Había grupos que se han juntado, por ejemplo, hace tiempo, voy a sonar súper vieja, pero que yo ya estaba en España, cuando la gente iba en los autobuses a limpiar chapapote en Galicia. Pues ahí la gente se organizaba verdaderamente, pues casi en mini comunas que elegían un cacho de la costa y trabajaban pues a un ritmo muy bueno. Pero esto era una cosa temporal. Si es una tarea de voluntariado a la larga, asistiendo personas mayores, pues podríais, pues por lo menos tantear hacer algo. Y también os lo digo, a veces lo que asusta es la burocracia, pero es superable que os lo diga Nacho. Javier. Disculpa, Inés, en este sentido quiero añadir que este tipo de circunstancias como la que comparte la compañera son las que en la oficina técnica se pueden resolver. Al principio de la tarde os decía, pues los servicios que se prestan desde la oficina técnica, bien, pues esto es una duda o una cuestión que quizá hay que resolver y que en la oficina técnica, pues precisamente está para esto, para que de forma personalizada, pues se analicen todas las circunstancias que están rodeando a ese proyecto y que de esa manera, pues, bueno, tengáis un asesoramiento profesional por lo menos para saber qué pasos hay que dar si se quiere optar por la vía de la organización o de la asociación o bien... También, perdona que te interrumpa, Nacho, pero que también, digamos, ¿qué acciones abarca esta tarea de voluntariado? Porque es que a veces hace falta tener un paraguas de una organización, por ejemplo, para trabajar con ciertos colectivos. Cuando estás paseando los perros, es un acuerdo, puede ser escrito o no, entre dos personas o una persona y una familia, pero cuando estamos hablando de hacer un voluntariado, por ejemplo, en vía pública, que en un entorno no público o con un grupo más grande de las personas, empiezan a aparecer algunos aspectos que sí que es importante tener en cuenta. Depende qué es lo que queréis hacer. Creo que Javier quería comentar algo. Sí, Javier ha levantado aquí una manita. Venga, Javier. Sí, contestando un poco a Monique, pero bueno, es verdad, como dice Nacho, que ahí está la oficina técnica precisamente para que si hay dudas razonables, pues para eso está ese servicio para atender esas cuestiones. Yo simplemente quería decir, como participante de varias plataformas, que es verdad que muchas veces las plataformas, una de las ventajas que tienen, sobre todo las plataformas medioambientales, o vamos, como en la que yo participaba contra los rascacielos en Marbella, o plataformas contra cosas muy específicas, todas han sido plataformas medioambientales. Estaba muy bien el tema de la plataforma porque tenía una acción rápida, no hacía falta constitución y realmente era una duración corta en el tiempo y se conseguía el objetivo y desaparecía porque no tenía constitución formal. Ahora bien, en el momento de que hay que presentar proyectos o presentar escritos, ya es cuando empiezan los problemas porque no están constituidas formalmente. Pero bueno, simplemente mi apreciación, ¿no? Que en el momento a lo mejor de presentar un proyecto, pues hay que pensar en otro tipo de organización más formal como una asociación o otro tipo de entidad, ¿no? Ya está, simplemente era mi apreciación. En este sentido, dos personas pueden ser pues, dos buenos amigos y luego pueden incluso ser dos buenos amigos y dos buenos socios. Pero la tendencia es que primero son amigos, luego son amigos y socios, luego ya son socios y luego ya no son ni socios ni amigos. Es decir, que si vamos a tener entre manos pues, proyectos que de alguna manera requieren de compromisos, de compartir esfuerzos, invertir tiempo, conviene pues que un tercero nos legisle, fijaos lo que voy a decir, ¿no? Que nos sometamos a una organización, nos sometamos a una norma para que las reglas de la colaboración queden claras y no se dañe la relación personal. Son muchas las experiencias de personas que con un ánimo, con una inquietud, con una muy buena voluntad, pues arrancan un proyecto compartido y por culpa de
cada uno tener una visión, unos intereses particulares, pues lo que hace es que cada uno rema hacia un lugar y surgen fisuras en la relación que acaban abriéndose y finalmente hacen que la relación personal se estropee por culpa de no haber sabido establecer la colaboración como tiene que llevarse a cabo sin que haya problemas. Que al final, cuando nos sometemos a una organización, lo que hacemos es someternos a unas reglas del juego a través de las cuales vamos a participar y vamos a colaborar. Y así, en muchas ocasiones, es mucho más sencillo. Bueno, pues Inés, no sé, me estoy mirando por el chat para ver si hay más... Si no hay más preguntas, bueno, ya sabéis que estamos el próximo martes, día 30, en la oficina técnica estaré yo toda la mañana. Ya tengo 2 citas cogidas, pero bueno, si necesitáis o queréis consultar algo o, bueno, intento dar ánimos y responder a muchas cosas, menos temas de pareja, que no se me da nada bien, como digo, pero si tenéis algunas dudas o queréis consultar algunas cuestiones, no solamente relacionadas con gestión de proyectos, pero también con el enfoque de marketing de vuestras organizaciones, con el enfoque, por ejemplo, de tema económico-financiero, de las subvenciones. A veces, como yo lo digo, es mejor no presentarse en algunas subvenciones y mejor que no te lo concedan por temas fiscales. Es decir, que si tenéis algunas dudas y los que queráis empezar alguna nueva actividad, un nuevo proyecto de innovación, también bienvenidos. Si os puedo guiar un poco, pues para eso estamos. Yo, por mi parte, en este sentido, Inés, muchas gracias. Yo lo único recordar, que de hecho lo estoy poniendo ahora en el chat, los 2 enlaces para hacer la inscripción tanto a la oficina técnica como a la aceleradora. Y también os recuerdo, ¿no?, el fin que tiene cada uno de estos 2 servicios. La oficina técnica, pues, resolver dudas, explorar oportunidades, sobre todo orientado a organizaciones sociales, a asociaciones, a colectivos. Da igual que estéis ya en marcha o no. Dudas relativas a un proyecto social. La aceleradora, sobre todo para aquellos que os sintáis que estáis ante un proyecto de emprendimiento y que ese proyecto de emprendimiento tiene que evolucionar, tiene que madurar. La aceleradora lo que va a permitir es recibir una formación y un acompañamiento personalizado para trabajar y hacer madurar ese modelo de negocio o ese modelo de emprendimiento que tengáis entre manos, esa idea, para que se pueda desarrollar adecuadamente. Así que os dejo esos 2 enlaces para que os podáis pedir cita en la oficina técnica o bien inscribiros en la aceleradora y ya recibiréis información de cuándo comenzamos. Por mi parte también nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por echar este ratito con nosotros por la tarde. Deciros que os vamos a enviar pues un link para que hagáis la evaluación de esta sesión, así como lo hicimos la semana pasada, y así pues también con el link que os mandemos de la evaluación de esta sesión, de este webinar, tendréis acceso a la inscripción del siguiente webinar que será la semana que viene. Por mi parte nada más, lo dicho, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.